Muy buenos días. Estamos grabando para el programa Buscando el Camino. Es un programa de radio en directo en l'Hospitalet de Llobregat y también de YouTube. Y en esta ocasión me voy a encargar de dar mi testimonio personal de conversión a Dios. Quisiera arrancar de unas palabras que se encuentran en el profeta Jeremías y que antes de convertirme al Señor yo desconocía. Esas palabras dicen, de parte de Dios, me buscaréis y me hallaréis. Y añade, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es lo que me ocurrió a mí, queridos oyentes, esto es lo que me ocurrió a mí. Bien, deciros que yo vengo de una familia de Castilla-La Mancha humilde. Era una familia, pues, tradicional de las de entonces. Yo ya tengo 77 años, casi 78, imaginaos qué tiempos eran aquellos. Ya desde muy pequeño yo dediqué mi vida, por un lado, a la religión, que es lo que me enseñaron, y por otro lado, al deporte, concretamente al fútbol. Voy a ocuparme en primer lugar de la religión. A partir de los 7 años, fui un niño con inquietudes religiosas. Continuamente pensaba en mis pecados, pensaba en el cielo, pensaba en el infierno. No me perdía ni una misa. A los 8 años hice mi primera comunión, la hice llorando, de emoción, pensando que en aquel momento recibía al Señor y tenía comunión con Dios. En las excursiones que hacía, no me había perdido ni una misa. Había llegado a ir a las 5 de la mañana a la iglesia de Santa Ana, allí en las Ramblas, cerca de la Plaza Cataluña. Yo confesaba y comulgaba semanalmente. El primer viernes de mes creo que lo hacía en honor a Cristo, y el primer sábado de mes creo que lo hacía en honor a la Virgen, o a lo mejor el orden está invertido, pero da lo mismo. Por otro lado, yo sufría mucho por causa de la religión, y es que mis padres, que no eran mala gente, eran tradicionales, y mira por dónde, finalmente acabaron convirtiéndose al Señor también, por mi testimonio. Pues mi madre sobre todo me criticaba mucho cuando hacía cosas malas, y me decía, ¿y tú eres el que vas a misa? ¿Y tú eres el que vas a misa? Y yo me sentía impotente. Los pecados mortales, pues no los dejaba pasar ni para el día siguiente. ¿Qué hacía? Rápidamente me iba al sacerdote, confesaba y comulgaba, ¿verdad? Incluso en aquel tiempo que había mucho trabajo, yo condicionaba el cambio de trabajo a que cerca de donde trabajara en Barcelona hubiese una iglesia católica, porque yo sabía que cometería pecados y tendría que irme sin dejar pasar ni un día a confesarme y comulgar. Bien, tengo que decir también que a todo esto se me inculcó un odio tremendo a los protestantes. Yo pensaba que los protestantes, estoy hablando ya de hace 60 años atrás, eran personas distintas, eran personas malas, que no querían a la Virgen, en fin, un montón de cosas que luego he comprobado que no eran ciertas, pero eso generó en mí un odio tremendo hacia los protestantes. Incluso os voy a decir una cosa, un día tuve un incidente muy grande con una tía mía, era la hermana de mi padre. Era la hermana de mi padre. Habían ido ellos a escuchar el Evangelio en la calle Verdi y volvían diciendo cosas muy buenas de los protestantes. Yo me encaré a ella y la eché de mi casa. Le dije, ya se puede ir. Ya está, ya falleció. Fortunata se llamaba. Váyase de esta casa. Yo no quiero aquí a los protestantes. Le había llevado una señora que se llamaba Bárbara López, que esta sí que está con el Señor, que fue la que a la postre me habló a mí del Evangelio, y luego os explicaré de qué medio se encargó el Señor para que yo me encontrase con esta mujer llamada Bárbara López,
Qué maravilla de mujer, qué maravilla de creyente. Incluso tuve el honor. Ella primero vivía en las barracas de La Perona, del Puente del Trabajo en La Sagrera, y luego se vino a vivir a Santa Coloma, pues cuando ella murió, los de la iglesia, sabiendo que había sido el medio para mi conversión, me invitaron a mí para predicar el Evangelio en el tanatorio de Mollet del Vallès. Bien, tengo que decir de que todo esto llegó a su fin sobre los 14 o 15 años. Se podría aplicar a mí o en mí aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando dice en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Yo los aventajaba porque era más celoso que todos ellos de las costumbres. Bien, en cuanto al fútbol, diré algo. Yo estuve jugando en 3 equipos de fútbol federados. Uno que era de la barriada de Santa Coloma de Gramenet, otro que el equipo grande, el equipo mayor, jugaba en 3ª división, era la Gramenet. Y luego un tercero que fue el mejor de todos, donde acabé mi vida de fútbol. Es con diferencia el mejor equipo que hay en Barcelona y prácticamente en toda España también. No diré su nombre, pero los que me conocen saben a quién me refiero. Quería deciros que mi padre, a partir de ese momento, se interesó en el Evangelio y siempre entraba a escondidas de mi madre en mi habitación, donde yo solo hacía que estudiar la Biblia. Y mi padre decía, este chiquito, antes solamente estaba por el fútbol y ahora no sale de su habitación escuchando la Biblia. Y me decía a mí, háblame de eso, háblame, que a mí me gusta. Y menos de 3 meses después mi padre ya estaba convertido. Ya se había convertido el 2 de agosto del mismo año, 1964. Lo que hace el poder del testimonio. Y también antes, con las prisas, me he olvidado deciros que durante un par de años fui monaguillo en la iglesia de San Andrés de Palomar de Barcelona. Y mientras otros monaguillos iban a la mañana y acompañaban misa y se iban para sus casas, yo me quedaba todo el día, a la mañana acompañando misas y por la tarde llevando el santo por el patio de la iglesia en el Vía Crucis. Y recuerdo perfectamente que lloraba como si fuera un niño. O sea que este ha sido mi testimonio de conversión al Señor. Recordar las palabras, el que busca halla, al que llama se le abrirá, y me buscaréis y me hallaréis. Decía el Señor en su palabra, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y un ejemplo de ello está en mi persona. Mi oración ahora es que Dios os bendiga y que todos aquellos que escuchéis este vídeo y tengáis sed de Dios, dobleguéis vuestro corazón y os convirtáis al Señor como lo hice yo en su día. Que Dios os bendiga mucho. Que Dios os bendiga.